Vencer el miedo con la confianza en el amor de Dios, en el amor a Dios y en el amor de Dios. No me equivoqué al decir de Dios, sentirnos amados de Dios. Y ese sentirnos amados se llevará también a amar. Hoy se requiere una sociedad civil fuerte, actuante, con ética y sobre todo con un gran compromiso. Es sobre todo un tiempo de solidaridad en el hogar, solidaridad comunitaria y solidaridad con la humanidad entera. Para mí estos son los 4 puntos más importantes: tiempo de conversión, tiempo de amor, tiempo de ternura y tiempo de solidaridad. Revisar con humildad si la ruta que ha seguido la civilización, especialmente esta ruta de consumismo desbocado, es la mejor alternativa para el conjunto de la sociedad. No es tan solo la Cáritas, sino que hay un ejército de personas que trabajan la pastoral social. Hablamos de 2.466 organismos o estructuras que a nivel nacional, mapeados por el observatorio de nuestra Conferencia del Episcopado Mexicano, están atendiendo al hermano más necesitado. Pues las 73 Cáritas es apenas una pequeña porción de las 2.466 estructuras. Entre ellos, personas que trabajan con movilidad humana, migrantes, personas que van a los reclusorios, personas que van a hospitales, personas que atienden asilos, personas que atienden orfelinatos, comedores comunitarios, hospitales, etc. Estamos llamados de un modo muy especial a cuidar y a cuidarnos. La fe en Dios no es un mundo de consuelo delante de una situación en la que no podemos hacer nada. Es al contrario, la oportunidad de ver esa misma realidad con mayor profundidad. Enfrentamos una grave crisis sanitaria mundial sin precedente. A la caridad es salir de nuestro egoísmo. Cuando hay fe, hay generosidad. Cuando hay fe, hay confianza. Y pasamos entonces a la preocupación del otro, no solo a mi preocupación. Tenemos que acatar hoy las medidas de distanciamiento. Pues les diría, el COVID-19 no es un catarrito, pero tampoco es una enfermedad mortal por necesidad. Tenemos que tomar acción personal, lavándonos las manos, evitando el estornudo inapropiado, acción social con distanciamiento físico. Que nadie lucre con la necesidad de los demás es una condición indispensable. Que ante la necesidad nos comuniquemos con la verdad. Y si podemos ayudar, ayudar. Y ser generosos, como bien está el llamado de la Conferencia del Episcopado. Pero también ser responsables. Estamos navegando por aguas desconocidas, pero lo que sí tenemos certeza es que es una crisis temporal. Y esto es importante porque no estamos viendo algo que tenga un proceso muy largo. Sí va a tener un impacto serio, pero va a ser en un periodo corto. En estos días es muy importante la interioridad sin perder de vista, con objetividad, lo que ocurre fuera. Porque todos los seres humanos estamos en esta barca, ¿no? En esta barca que ahora está movida por una tempestad, una entre otras. Me parece muy importante que el Papa nos pueda hablar desde la altura de la historia, desde la altura de los tiempos. A nombre de la Dimensión de Pastoral Educativa y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, de la Universidad Pontificia de México, así como de la Asociación Mexicana de Instituciones de Educación Superior de Inspiración Cristiana, ANESIC, les damos la más cordial bienvenida a esta 8ª transmisión de este programa Diálogos por la Esperanza. Frente a la emergencia COVID-19, un llamado a la valentía, la concordia y la generosidad. El día de hoy haremos una reflexión sobre los efectos y las consecuencias de esta pandemia en el ámbito social, cultural y político. Nos acompañan para ello 2 personas con una alta capacidad intelectual, pero sobre todo de un cotidiano y gran compromiso por nuestro país. Ellos son el doctor Leonardo Antonio Curcio Gutiérrez,
y el doctor Jorge Trasloceros Hernández. Ambos tienen estudios de historia y sociología. Ambos son académicos egresados de la UNAM y con estudios de maestría y doctorado en universidades de alto prestigio. Tienen experiencia en distintos centros de investigación. Los dos han sido asiduos colaboradores de los medios de comunicación. El doctor Jorge Trasloceros ha escrito en distintos diarios y ha sido invitado en mesas de debate por televisión. El doctor Leonardo Curcio, el más preparado comunicador en México, participa de distintos espacios de radio y televisión. Es panelista del programa de análisis político Primer Plano en Canal 11 y articulista en distintos medios escritos. A ambos, al doctor Curcio, al doctor Jorge Trasloceros, nuestro agradecimiento por su generosidad y disposición para el diálogo y el encuentro. Para iniciar, quisiera pedirles, en aproximadamente 4 minutos cada uno, nos ayuden a vislumbrar algunas definiciones, más que descripciones, de nuestra situación política, cultural. En síntesis, ¿cómo está impactando esta emergencia al ser humano de hoy? Sus relaciones, sus ideas fundamentales, su concepción del mundo. Doctor Curcio, le damos la palabra. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, Padre Corral. Doctor Trasloceros, privilegio estar contigo nuevamente en una mesa, aunque sea a distancia. Me siento además pues muy arropado porque estoy en tu casa y en la suya, Padre. Un saludo, por supuesto, a las personas que acompañan a través del ciberespacio. Yo diría que sí vivimos un momento extraordinario en todos los sentidos de la palabra. Las 3 dimensiones, padres, que nos pedía analizar. En el ámbito político, vemos que buena parte de las certezas que habían cobijado a los seres humanos durante todos estos tiempos, esta idea de que las instituciones políticas que habíamos forjado tanto en el plano nacional como en el plano global, no les diré que eran infalibles, pero que sí tenían una enorme capacidad de efectivamente enfrentar las modernas amenazas y que no solamente estábamos en los albores de una época en la cual el ser humano iba a poder pues desafiar ciertas cuestiones que verdaderamente nos interpelan a todos, como empezar a jugar a manipular la vida o a interactuar con aparatos y tratar de darles vidas y crear un universo, pues no diré paralelo, pero sí un universo completamente diferente. En suma, cuando el ser humano creía que podía jugar a ser Dios y poder empezar a manipular ciertas variables, porque estábamos en los albores de esto y que los estados no lo estaban tutelando como una cuestión fundamental, nos encontramos que una enfermedad, así como las plagas bíblicas, aparece ante nosotros y nos dice: humildad, poquito, ubíquense en donde están, ubiquen su condición, por supuesto, de seres que tienen una pues intrínseca debilidad, y no hay efectivamente aparato político en el plano global o en el plano nacional que pueda responder con eficacia a este asunto, porque por supuesto, lejos de mí la idea de que hay una soberbia de algunos países por haber actuado como han actuado, lejos de mí tal idea, pero esta epidemia, esta pandemia que ahora le pega a 1/3 de la humanidad, empieza en los países mejor dotados económica y tecnológicamente. No aparece como el ébola en África o no aparece como otras enfermedades en naciones políticamente o administrativamente peor organizadas. Aparece en el estado que se reputa, padre doctor Trasloceros, como el estado más antiguo de la historia. Los chinos dicen que la historia no empezó nunca con ellos, que desde que existe la historia hay un estado chino funcional y tienen una tradición confuciana, por supuesto, que yo respeto mucho y que ha dado origen a un plano muy interesante de análisis sobre el orden político, pero no me extiendo, hoy claramente desafiado por la pandemia, y después se fue a estados del sur de Europa, orgullosos del conjunto de instituciones que han edificado, todas ellas admirables, y los volvió a desafiar. Ahora la epidemia está en, efectivamente, su centro, lo tenemos en un Nueva York que orgulloso se erigía al mundo con la Estatua de la Libertad entrada, diciendo que eran el faro del progreso. En fin, no quisiera extenderme en esta primera intervención demasiado. Tenemos una interpelación política a las instituciones que tenemos, subrayo, de los estados mejor organizados del planeta. Segundo,
tenemos una interpelación epistemológica, ¿no? Como seres humanos, es decir, la forma en que nos relacionamos con nuestro propio conocimiento, pues resulta que nos llama la dimensión profunda de un eje, digamos, público-privado, en el cual quizá lo privado lo habíamos descuidado un poco, la interioridad. Veo ahora, por ejemplo, que todos los espacios de reflexión, incluidas las tradicionales misas, empiezan a encontrar en los espacios, en los ciberespacios, un eco que nunca habían tenido. Porque el ser humano en estas circunstancias no va, permítanme concluir con esto, al discurso tradicional de los políticos que se creían, además con una enorme soberbia, poseedores de todas las recetas para salvar a la humanidad y llevarnos a estadios de progreso diferentes. No digo que me pueda alegrar yo de eso, lejos de mí también tal idea, pero sí una cura de humildad diciendo, a ver, señores, por bien organizado que esté su discurso, por repetitivo, por el regodeo que tenían ellos en su propia retórica, se encuentran impotentes ante esta situación y de manera trastabillante, de manera vacilante, han tenido que reconocer Donald Trump, el propio presidente de México, Andrés Manuel, que no querían reconocer la gravedad del asunto, que uno, no están necesariamente preparados para esto y que el tema requiere, primero, un enorme reconocimiento de que sin los demás no saldremos adelante. La dimensión de una sociedad civil que se ha reconocido a sí misma. Déjenme poner sobre la mesa un punto. La sociedad civil mexicana se organizó antes de que el Estado mexicano declarara la emergencia. Y dijo, aquí nos tenemos que cuidar nosotros. Lo hicieron universidades, lo hicieron empresas. Digo, allá hay un dato fundamental. El Consejo de Salubridad despachó ayer y declaró la emergencia ayer, cuando buena parte de la gente se había dado cuenta de que salvar su vida, pero padre, doctor, salvar la vida de los demás, efectivamente, está en el centro de las preocupaciones de la gente, que ha redescubierto que efectivamente no hay un leviatán todopoderoso y con todas las respuestas capaz de salvarnos, que hay una dimensión interna profundamente relevante que nos está, por supuesto, moviendo. Veo, con esto termino, veo un vuelco, digamos, del eje de lo público que parecía dominarlo y explicarlo todo, a una dimensión privada en donde el ser humano, la familia, y la estructura de una sociedad interactuando. Fíjense la enorme paradoja, sin interactuar, porque al mismo tiempo no estamos cerca unos de los otros, pero espiritualmente nos hemos acercado y hemos descubierto efectivamente que los demás son nuestro paraíso. Doctor Curcio, le agradezco mucho esta primera intervención. Doctor Jorge, lo escuchamos. Inicio mi reflexión con la última frase de Leonardo: los demás son nuestro paraíso y no hay otra salida realmente a ningún tipo de crisis en la historia más que voltear los ojos a los demás. Yo quiero plantear tres ideas aquí. Primero, el nivel de la sociedad civil. A mí me ha llamado mucho la atención cómo esta crisis, que no solo es de COVID-19, es también una crisis ya económica. Si la crisis económica no está por llegar, ya está aquí. Y habría que preguntarle al señor que vende tamales en la esquina si la crisis no está aquí. Entonces tenemos una crisis difícil, profunda, que ha hecho que se manifieste como hacía mucho tiempo no se manifestaba la parte sana de la sociedad en México y en muchos lugares, pero me quiero referir particularmente a México. Esa sociedad que parecía arrinconada por el crimen organizado, por una clase política, y aquí me permito cortar cabeza parejo, no partidos, no una clase política mexicana que desde los años 70 del siglo pasado se viene repitiendo a sí misma. Es cuestión nada más de ver cuáles son los principales líderes actuales de la clase política mexicana, de todos los partidos, es decir, no ha habido un reciclamiento. Pero esta sociedad civil que parecía arrinconada frente al crimen, frente a esa parte oscura de la sociedad mexicana, la corrupción, el crimen, la impunidad y la corrupción que van de la mano, violencia, impunidad y corrupción, de repente, frente a una crisis que requiere realmente de una fuerza y una calidad humana muy especial, la sociedad civil toma los procesos en sus propias manos. Sí, siempre se ha hablado de los terremotos, yo creo que esto es común, y se manifiesta con una enorme fuerza, en donde las universidades, el TEC de Monterrey, la UNAM,
los empresarios, los ciudadanos, distintas organizaciones sociales, de repente toman la iniciativa y le imponen una agenda de seguridad en el término más generoso de la palabra, que es hacernos cargo del otro. Y esto a mí me parece algo muy importante. En este yo creo que el camino que tenemos que seguir, y esto marca un camino, es fortalecer esa parte profundamente sana de la sociedad, fomentarla, alentar esa parte sana para que tome el liderazgo, que necesariamente es diverso y plural. Como decía Leonardo, no estamos muy, muy cerca, aunque parece que estamos lejos. Un liderazgo que es necesariamente, insisto, diverso y plural por lo siguiente. Veo en lo político una crisis de gobierno, no solo en México, sino en términos generales, esta ubris, esta soberbia de la clase política a nivel mundial y también en México. Y veo una amenaza, y a mí esto es lo que más me preocupa en este momento, que la crisis de gobierno que estamos presenciando se traduzca en una crisis de Estado, ¿sí? Es decir, que de repente esta necesidad que tenemos de una representación pública se extravíe y esto dificulte muchísimo la expresión de esta parte sana de la sociedad. Veo una clase política limitada, marrullera, dividida, dicho en términos griegos, que ha sido presa de la ubris, de la soberbia a la cual hablaba Leonardo. La veo distraída, la veo autosuficiente y en ese sentido totalmente desprendida de la realidad o muy desprendida de la realidad. Tampoco vamos a echarle tanta crema a los tacos. Sí. Y un tercer elemento que quiero yo aquí presenciar y manifestar es la crisis de humanidad. El desprecio que en México hemos vivido por la vida y la dignidad de las personas no es nuevo, no es de hoy, ni es de un gobierno. Ha sido la constante, ¿sí?, durante muchísimo tiempo y se ha ido acelerando, así como de repente la epidemia acelera su ritmo, la crisis de humanidad que tanto nos ha agobiado en México, esa falta de solidaridad, esa falta, esa parte enferma de la sociedad que se apodera de la sociedad y del discurso público, donde el discurso en torno al crimen, la corrupción, domina todos los espacios, siendo que hay espacios mucho más sanos. Yo lo que creo, estoy convencido más bien, es que nos hemos olvidado de la persona. La dignidad del ser humano y de la vida del ser humano como el centro de las preocupaciones culturales está, en mi perspectiva, por lo que puedo observar, en el fondo de la crisis que estamos viviendo. En este sentido, entonces, la crisis económica, el COVID, todo esto viene a ser manifiesta una situación, pero no a crearla. Al mismo tiempo, en estas grandes contradicciones que son propias de la historia, se manifiesta la parte sana, ¿sí?, que se sobrepone a la parte enferma, la crisis política y la crisis de humanidad. Eso es lo que estoy viendo yo ahorita en México y en el mundo. Doctor Jorge, doctor Leonardo, frente a este momento que nos deja pasmados, con gran incertidumbre, dudas y miedos, ¿cómo acompañar a la sociedad? ¿Cómo abrir nuevos horizontes? ¿Cómo sugerir caminos para un nuevo marco de relaciones, lo global, lo local, los tiempos lentos de la naturaleza y los tiempos acelerados de la tecnología? La naturaleza, la cultura, el diálogo entre estos dos binomios, somos algo, pero estamos llamados a cultivarlo, lo individual, lo social. Tenemos hoy que manejar la realidad con sus opuestos y creo yo que necesitamos mucha creatividad, mucha audacia intelectual, pero sobre todo mucho diálogo y encuentro, mucha fraternidad. ¿Qué nos pueden decir, doctor Leonardo? Lo escuchamos. Doctor Leonardo, se nos congeló su imagen. Doctor Jorge, adelante, lo escuchamos mientras restablecemos la comunicación con el doctor Leonardo. Sí, yo creo que aquí hay algo muy, muy importante. Mira, el Papa Francisco nos ha dicho que el tiempo es más importante que el espacio. Yo estoy convencido que ahorita lo que hemos visto de esta parte enferma de la sociedad, sobre todo esta crisis política, esta crisis de humanidad que estamos viviendo, es porque el espacio
se ha puesto por encima del tiempo. Es más importante el espacio del poder que el tiempo de las personas. ¿Sí? Leonardo. Ya. Bueno, perdón, tuve un pequeño problema de conexión, pero ya estoy aquí nuevamente con ustedes. A ver, retomo parte de lo que decía el doctor Trasloceros, que me parece extraordinariamente perfecto. A ver, dividiría en dos, digamos, apuntes rápidamente mi reflexión. Lo primero es que tenemos efectivamente, como nunca, pues desafío planetario, un desafío que nos lleva a todos los seres humanos a tratar de mantener un diálogo en el plano, digamos, más elemental, más de común denominador de todos los seres humanos sobre la dimensión del problema que tenemos. Y diría que creo que empezamos a reubicar, déjenme decirlo así, el tema de las prioridades. ¿Qué es lo más importante en estos momentos en los cuales uno siente que pues, las cosas no necesariamente están fluyendo o no se están atendiendo las preocupaciones fundamentales de la gente? Pues yo creo que esta idea de reproducir riqueza de una manera absolutamente descontrolada o de una manera absolutamente, digamos, autorreflexiva, es decir, un objetivo que se explica a sí mismo, que esta idea de hiperconectar todo e hipercontrolar absolutamente todo, que esta idea de tratar efectivamente de comprimir todo en un control que permita a los estados seguir a través de los metadatos y todo lo demás, el comportamiento de todas las personas o anticipar su comportamiento e incluso sus sentimientos a través de los algoritmos, está llegando a un nivel de desafío absolutamente extraordinario. ¿Qué estamos viendo en estos momentos? Que pues un virus nos tiene efectivamente contra las cuerdas, y el tema precisamente de estar jugando, por ejemplo, a editar el ADN, a editar la parte genética y tratar de modificar las estructuras de vida que efectivamente nos han sido legadas o con las que vivimos, hoy nos interpela profundamente y nos preguntamos si esas son las prioridades o preservar la vida en estos momentos con una visión mucho más simple, mucho más directa, mucho más tradicional de lo que es la conservación del ser humano como tal, está ahí. Por el lado de la individualidad, pues yo diría que claramente lo que tendríamos es un conjunto de prioridades sobre lo que son nuestras vidas. Estos días que hemos estado efectivamente confinados en nuestras casas, redescubrimos no solamente este cambio del eje de lo público a lo privado y la enorme necesidad que tenemos de convivir con la trascendencia y de explicar nuestra existencia no solamente en función de lo que somos exteriormente, sino también nuestra capacidad de producirnos a nosotros mismos. Y cuando digo producirnos a nosotros mismos, no solo es la escala, digamos, de aprender a domesticarnos a nosotros mismos para vivir con nosotros mismos y saber que ese espacio de tiempo que hoy nos parece interminable, días completos, es un espacio extraordinariamente fértil para pensar en grandes cosas, para interpelarnos y preguntarnos sobre cuestiones que habíamos dejado por razones de la vida práctica relegadas. Y la otra es por reencontrar en la vida íntima, en la vida familiar, un espacio de profundo disfrute, pero diría más de profundo aprendizaje, que por un prejuicio inveterado habíamos dejado de lado. Veíamos que en el ámbito de la esfera privada se aprendía poco, que todo lo que estaba por aprender estaba fuera. En el plano político, finalmente termino, pues tienes estados que son llamados trágicamente a una, digamos, cura de humildad. Las respuestas que tradicionalmente nos largan sobre cómo reducir los, digamos, desigualdades, por ejemplo, en una sociedad, hoy se ven claramente superados. Ves estados vacilantes, ves estados que son incapaces de responder porque no tienen respuestas a la gravedad de este problema y dicen, la única forma que tengo de proceder es la forma, digamos, original, genuina de la democracia, que es contar con los demás, tratar de movilizar el buen sentido de los ciudadanos, invocarlos y convocarlos a que a través de la solidaridad, como decía Salomón Chertorivsky, como decía el propio Cury en la, digamos, cortinilla inicial que tuvimos en la presentación del programa, nos ayuden a resolver lo que hoy por hoy los estados son incapaces de solucionar. Muchas gracias, doctor Leonardo. Lo escuchamos, doctor Jorge. Retomo la reflexión de Leonardo en este viejo apotegma que tal parece que hoy deberíamos tomar como mantra.
frente a la soberbia humildad. Sí, sí, efectivamente, ahí está, la vieja ubris griega está muy presente aquí frente a la soberbia humildad. A mí me parece que es muy importante lo siguiente. Decía el Papa Francisco, y lo dice constantemente, que el tiempo es más importante que el espacio, ¿sí? Es decir, estamos dominados por una política del espacio, una política que nos divide, esto en todo el mundo, no es un fenómeno particular de México ni nada, en donde es más importante el espacio del poder que las personas y su tiempo, ¿sí? O que la razón y su tiempo. Toda esa afectividad, el espacio de la afectividad, lo escribías muy bien, Leonardo, el espacio del control, el espacio del comportamiento, el jugar a ser Dios, ¿sí? El espacio de la riqueza, el espacio que tiene que ocupar el tiempo nos desplaza permanentemente, de suerte que cuando nos vemos llenos de tiempo, entramos en una muy saludable crisis. Frente a esto, yo creo que lo que tenemos que conquistar, lo que tenemos que fortalecer profundamente son dos tiempos de manera particular. Primero, el tiempo de la razón. No podemos pensar y reflexionar en el espacio, necesitamos tiempo, necesitamos pausa. Sí, Leonardo, ese vino me acaba de dar una envidia tremendo. Ese es el espacio precisamente. No es vino, es mate. Ese es el espacio que hay que rescatar. Conste que no estuvimos de acuerdo en esto. Es mate. Mejor todavía. Es mate. No nos pusimos de acuerdo en esta representación gráfica de lo que es la conquista del tiempo. Es esa pausa precisamente. Decía yo primero, el tiempo de la razón, como entendiendo la razón, porque hay una razón práctica que está atrás de todo este intento de manipulación. Es otra razón, la razón de la razonabilidad, la razón, ¿sí?, que nos lleva a la pausa del sentido común, que es el menos común de los sentidos hoy en día a nivel planetario. Es absolutamente absurdo que se hubiera podido pensar que éramos inmunes al pequeño virus que ha marcado el ritmo de la historia. Las epidemias han marcado el ritmo de la historia. Ninguna civilización, ninguna sociedad ha sido igual después de una epidemia. Y aquí la sabiduría bíblica, pues no podemos más que reconocerla. El tiempo de la razón y de la razonabilidad con el sentido común debe ser nutrida y solo se puede nutrir a través de estos tiempos que nos estamos dando a la reflexión. El segundo tiempo que debemos conquistar y que debemos ampliar es el tiempo de la persona, como un ser, entendiendo que la persona es un ser en relación, como lo ha definido siempre el cristianismo, este ser que se relaciona consigo mismo, con la sociedad, con la familia, con el tiempo y con la historia, y con Dios, con la trascendencia de la cual hablaba Leonardo. Este tiempo de la persona que lleva su pausa en la razón, que nos permite construir el bien común. Y así podemos hacer coincidir las dos cosas de las cuales estamos totalmente ayunos, que es el bien común que coincide con el sentido común. Cuando estas dos cosas armonizan, somos capaces de construir mejores sociedades, pero esto tiene que partir desde la persona, no desde el poder. Cierro mi reflexión con Chesterton, en donde en una obra fantástica que es La eugenesia y otros males, dice que la peor forma de la anarquía es el autoritarismo. Y lo describe de una manera impresionante. ¿Sí? ¿Cómo se construye el autoritarismo? Cuando tienes un grupo, el que sea, repitiendo los mismos errores una y otra vez. El control sobre las personas, jugar a ser Dios, anticipar el comportamiento, proyectos fallidos, se insiste una y otra vez, y entonces va a generar una dinámica de espacios de poder tremendo, que nosotros podemos ver, por ejemplo, hoy en día en esto de la confrontación por las identidades. Y entonces llegamos a la expresión máxima de la anarquía, que es el absoluto desprecio a las normas de convivencia por la instalación, ¿sí?, de un poder totalitario. Y de esto hablaba Chesterton con su gran elocuencia y lo dijo en 1913. O sea, a mí me parece que es muy importante recuperar esto y entender esta gran amenaza, de dónde proviene la anarquía que nos agobia en mucho hoy en día, porque tenemos
un exceso de espacios de poder en detrimentos del tiempo de la razón y del tiempo de la persona. Muchas gracias a ambos. Mientras los escuchaba, recordaba aquel número 62 de Evangelii Gaudium. El Papa Francisco, al inicio de su pontificado, nos decía: la cultura está marcada por lo exterior, lo material, lo inmediato, lo superficial, lo aparente. Y me parece que hoy necesitamos, como muy bien decía el doctor Leonardo, lo interior, lo espiritual. No lo inmediato, sino lo que va más allá, el mediano y largo plazo. No lo superficial, sino aquello profundo. Y por supuesto, no lo aparente, sino la realidad. Me parece, pues, que estamos ante una crisis no solamente sanitaria, una crisis económica, sino que estamos también ante una crisis cultural. La manera de entendernos necesita reconfigurarse, una crisis social porque necesitamos vincularnos con otros referentes mucho más fuertes y, por supuesto, una crisis política en donde necesitamos aprender a reconocernos y a organizarnos de una manera mucho más profunda y amplia en las cuestiones esenciales de la persona, no solamente en algunas características sociales, comunitarias, de servicios públicos, de cuestiones económicas y demás. Pedimos a nuestro equipo técnico si tuviéramos alguna pregunta. Solamente tenemos tiempo para una. ¿Cómo construir acuerdos económicos y sociales hoy? Les dejo el micrófono. Bueno, yo quisiera, si tengo un minutito, decir que en días, efectivamente, de tener un poquito más tiempo, he podido leer la gran obra de Armani, Jorge, seguramente tú conoces muy bien, de cómo los jesuitas trataron de edificar en Paraguay esa república ideal, y lo hicieron efectivamente con el cultivo de esta hierba mate que yo he descubierto. Yo era un inmenso bebedor de café y de té, y ahora la hierba ha sido mi dentro de esta crisis, que paso más tiempo en la casa. Dicho esto, yo creo, padre, que lo dijo usted perfectamente y lo resumió con extraordinaria habilidad, pero me permitiría, si usted me lo consiente, un agregado. Estamos ante una crisis de prioridades. Lo que esta pandemia nos ha planteado es, con enorme humildad, reconocer que las prioridades que teníamos. Empiezo por lo político. Estos líderes populistas que creen que controlan los sentimientos de los pueblos y que tienen recetas sencillas para problemas complejos, hoy se ven con los pantalones abajo y en una situación absolutamente lamentable, no sabiendo articular una respuesta para sus pueblos, entre otras cosas porque no tienen ni idea de cómo proceder. Poquito de humildad ante eso. Segundo, las prioridades científicas. Hace poco tiempo, padre, doctor Tras los Ceros, queridas amigas que nos ven, veía una mesa en televisión en la que estaban discutiendo si el hombre puede ampliar indefinidamente la esperanza de vida, y estaban discutiendo si en el futuro va a haber medicamentos que nos hagan inmortales, o que no inmortales porque sujetos a un accidente podríamos estar, pero esta idea que podemos reproducir los órganos y estar jugando a ampliar la vida como si fuera una facultad nuestra, hoy se ve como una auténtica frivolidad cuando tienes a millones de personas recluidas en sus casas por un virus. Como decía Curie, es una maldita gripa, pero es una gripa que nos trae de cabeza. Yo creo que un poquito de humildad y un poquito de ubicación de prioridades, lo decía en el ámbito cultural, pero también en lo que son las prioridades de la comunidad científica. Es decir, a ver, señores, lo primero que tenemos es que organizar es que efectivamente estas sociedades multitudinarias que hoy conviven en el planeta Tierra tengan pues la posibilidad de acceder a un nivel de bienestar razonable, pero no jugar a que lo controlamos todo, porque viene un pequeño bicho, viene en este caso un virus, y nos recuerda que somos falibles, que somos humanos y que estamos sujetos a ciertas leyes de las cuales es absolutamente arrogante intentar sustraernos, y que en nuestra condición podemos encontrar la grandeza, pero no tratando de suplir aquello que somos, seres humanos, polvo, más polvo enamorado. Más polvo enamorado. Doctor Un Jorge, punto muy importante que dice Leonardo. En la narración del Génesis,
el momento de quiebre de Adán y Eva es cuando se reconocen con toda humildad desnudos y sienten vergüenza de sí mismos. Yo creo que eso es lo que nos está haciendo falta en la humanidad. Joshua Cortés, ¿cómo construir acuerdos económicos y sociales? No debemos dejar algo tan importante como la política en manos de los políticos. Hemos redescubierto, hay una parte muy sana en la sociedad mexicana. ¿Cómo hacer los acuerdos desde la sociedad civil? ¿Sí? Tal y como sucedió en esta crisis. La sociedad civil se adelantó y le impuso una agenda de salud al poder político. Necesitamos, como este foro que está promoviendo el padre Eduardo, que me parece fantástico, muchísimos de estos. Que la gente hable, que la gente se exprese, que la sociedad se exprese y los acuerdos van a llegar necesariamente. Pero no podemos dejar esto una vez más esperando en el complejo de Quetzalcóatl que venga el hombre iluminado a salvar a México. No funciona. Cuando la sociedad se hace responsable con humildad de las cosas, es cuando el asunto se trabaja correctamente. Les pido formular una muy breve conclusión. Antes déjenme agradecer, por supuesto, al señor obispo Enrique Díaz, responsable de esta dimensión de pastoral educativa y de cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, su impulso, así como a la Universidad Pontificia de México y a MESIC. También reconocer que el doctor Jorge Trasloceros no solamente ha participado en esta cápsula, sino que ha estado acompañándonos con su consejo y con su guía, igual que el licenciado Luis Robles, para la elaboración de estas cápsulas. Doctor Jorge, lo escuchamos para sus conclusiones. Concluyo con lo siguiente. El centro de la historia humana es la persona humana. Una sociedad que se olvida de la dignidad de la vida de las personas no tiene futuro. Solamente en esta dimensión personal, esta reconstrucción del tejido social a través de reconocernos unos a otros como hermanos, es la única solución que tiene, es el único camino que realmente existe. Una verdad tan potente que incluso es evidente a la razón de creyentes, agnósticos y ateos. Esta dignidad y esta humanidad, este ejercicio de humildad en nuestra humanidad, es lo que realmente nos puede unir como humanidad en toda nuestra explosiva diversidad. Cuando olvidamos esta dimensión, que ese que tengo enfrente es mi hermano, que ese que tengo enfrente es mi hermana, simplemente no hay posibilidad de salir de ninguna crisis. Reconozcámonos una vez más en la dignidad sin regateos y en su totalidad, y entonces podremos empezar a caminar y empezar a construir acuerdos. Necesitamos en sentido una revolución cultural muy profunda que nos haga regresar a lo que realmente somos, simples seres humanos con toda humildad. Me permito sintetizar, el doctor Leonardo ha dicho revisar nuestras prioridades. El doctor Jorge Trasloceros nos dice la prioridad es la centralidad de la persona. La economía, la política, la sociedad, los medios de comunicación deben servir a la persona y no servirse de la persona. Debe de ser la dignidad humana esa eje que nos dé sentido para un desarrollo humano, integral, solidario, sustentable. Le pedimos, doctor Leonardo Curcio, nos ayude a cerrar con sus conclusiones. Lo escuchamos. Gracias, padre, gracias, Jorge, nuevamente, y gracias a todos los que nos han seguido. A ver, yo diría que esta crisis nos ha permitido, uno, recordar que tenemos un planeta. Por cierto, vuelvo a recomendar la lectura de la encíclica del Papa sobre este tema, cómo debemos cuidar y cómo no solamente el planeta en el que vivimos, sino cómo debemos saber, digamos, realizar que estamos integrados de una manera indisoluble con la MEMA. Eso no se nos puede olvidar, este, digamos, discurso que se desentiende de cuidar nuestra casa, es un discurso que nos lleva fatalmente al abismo. Segundo, que necesitamos claramente ubicar que nuestra prioridad está efectivamente en ubicar nuestra condición humana. Y cuando digo nuestra condición humana, retomo algo que decía Trasloceros, quizá lo fraseo de otra manera. Estamos redescubriendo que nuestra historicidad, que es nuestra capacidad de producirnos a nosotros mismos, como individuos y como sociedad completa, está en nuestras manos. Que no hay quien venga
así como una especie de mago que viene del espacio y nos dice, a ver, yo les voy a organizar la vida de esta manera, que hace falta una introspección importante para ver de qué manera domesticamos nuestros sentimientos, le damos lo mejor de nosotros a los demás y construimos una sociedad mucho más solidaria. He visto en estos tiempos cómo también la gente veía que la soberbia de los estados mejor organizados, que antes veían que estas cosas ocurrían solo en el tercer mundo, hoy les ocurre a ello. Hoy veo también, padre doctor, que cuando la gente ve que al heredero de la corona de Inglaterra, que a ministros, a gobernadores, a los grandes potentados del planeta, este virus los pone efectivamente ante una situación de vulnerabilidad extrema, a todos nos interpela y nos hace recordar que al margen de todos los atributos, reconocimientos y, por supuesto, dinero del que uno pueda disponer, estamos efectivamente en nuestra condición humana desnudos. Y por tanto, pues la respuesta debe estar a la altura. Creo que de esta gravísima situación que esta pandemia nos plantea, estamos respondiendo hasta ahora con una enorme sensatez. Yo estoy seguro de que en los próximos años vamos a reformular el concepto de democracia cuando le digamos, déjenme tocar el tema de México a nuestro presidente, no es usted quien define las prioridades para ver qué se hace con el dinero público. En estos momentos que hay que arropar, hablaba tras los ceros del señor que vende los tamales, del momento en el cual hay que, digamos, estirar de la cobija para proteger al mayor número de personas, la gente que paga sus impuestos tiene derecho a determinar hacia dónde va ese dinero y no dejarlo un político iluminado decir que él, porque lo decidió en algún momento de su vida y a lo mejor recibió el voto, eso yo no lo discuto, pero a partir del momento de la crisis se redefinen prioridades y unas de esas prioridades son también los presupuestales. La gente está requiriendo que esa riqueza que hoy está concentrada en pocas manos se redistribuya un poco mejor, por lo menos para capear este temporal. Padre doctor, un privilegio compartir la mesa con ustedes. El privilegio ha sido mío, Leonardo, Eduardo. No nos olvidemos, somos corresponsables, no solamente de la casa común, sino de nosotros, sujetos responsables de esa casa común. Los invitamos a nuestras siguientes transmisiones y les reiteramos que la Conferencia del Episcopado Mexicano está en esta actitud de diálogo y encuentro con los distintos sectores de la sociedad con el fin de responder a esta emergencia con valentía, con concordia y generosidad, construyendo diálogos para la esperanza. Muchas gracias a ambos de nueva cuenta y nos vemos en nuestra siguiente transmisión. Vencer el miedo con la confianza en el amor de Dios, en el amor a Dios y en el amor de Dios. No me equivoqué al decir de Dios, sentirnos amados de Dios. Y ese sentirnos amados nos llevará también a amar. Hoy se requiere una sociedad civil fuerte, actuante, con ética y sobre todo con un gran compromiso. Es sobre todo un tiempo de solidaridad en el hogar, solidaridad comunitaria y solidaridad con la humanidad entera. Para mí, estos son los 4 puntos más importantes: tiempo de conversión, tiempo de amor, tiempo de ternura y tiempo de solidaridad. Revisar con humildad si la ruta que ha seguido la civilización, especialmente esta ruta de consumismo desbocado, es la mejor alternativa para el conjunto de la sociedad. No es tan solo la Cáritas, sino que hay un ejército de personas que trabajan la pastoral social. Hablamos de 2.466 organismos o estructuras que a nivel nacional, mapeados por el observatorio de nuestra Conferencia del Episcopado Mexicano, están atendiendo al hermano más necesitado. Pues las 73 Cáritas es apenas una pequeña porción de las 2.466 estructuras. Entre ellos, personas que trabajan con movilidad humana, migrantes, personas que van a los reclusorios, personas que van a hospitales, personas que atienden asilos, personas que atienden orfelinatos,
comedores comunitarios, hospitales, etcétera. Estamos llamados de un modo muy especial a cuidar y a cuidarnos. La fe en Dios no es un mundo de consuelo delante de una situación en la que no podemos hacer nada. Es al contrario, la oportunidad de ver esa misma realidad con mayor profundidad. Enfrentamos una grave crisis sanitaria mundial sin precedente. A la caridad es salir de nuestro egoísmo. Cuando hay fe, hay generosidad. Cuando hay fe, hay confianza. Y pasamos entonces a la preocupación del otro, no solo a mi preocupación. Tenemos que acatar hoy las medidas de distanciamiento. Pues les diría, el COVID-19 no es un catarrito, pero tampoco es una enfermedad mortal por necesidad. Tenemos que tomar acción personal, lavándonos las manos, evitando el estornudo inapropiado, acción social con distanciamiento físico. Que nadie lucre con la necesidad de los demás es una condición indispensable. Que ante la necesidad nos comuniquemos con la verdad. Y si podemos ayudar, ayudar. Y ser generosos, como bien está el llamado de la Conferencia del Episcopado. Pero también ser responsables. Estamos navegando por aguas desconocidas, pero lo que sí tenemos certeza es que es una crisis temporal. Y esto es importante porque no estamos viendo algo que tenga un proceso muy largo. Sí va a tener un impacto serio, pero va a ser en un periodo corto. En estos días es muy importante la interioridad sin perder de vista, con objetividad, lo que ocurre fuera. Porque todos los seres humanos estamos en esta barca, ¿no? En esta barca que ahora está movida por una tempestad, una entre otras. Me parece muy importante que el Papa nos pueda hablar desde la altura de la historia, desde la altura de los tiempos.